Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una Buenas clase más de noches. gestión por competencias. Vamos a iniciar, por favor, con lo que es la lista. Abad, Buenas noches, presente. Alvarado, Presente, buenas noches. Amendaño, Chamba, Buenas noches, presente. Córdoba, Buenas noches, presente. Esparza, Buenas noches, presente. Guamán, Hernández, Jaramillo, Buenas noches, Malo, presente. Malo, Buenas noches, presente. Ojeda, Presente, ingeniero, buenas noches. Pacheco, Buenas noches, presente. Paredes, Presente, buenas noches. Ramírez, Presente, buenas noches. Reyes, Presente, buenas noches. Salinas, Cerda, Presente, buenas noches. Tacuri, Presente, Inge, buenas noches. Villavicencio, Buenas noches, presente. Viterio, Presente, Inge, buenas noches. Guamán, Buenas noches, presente, Inge. Hernández, Presente, buenas noches. Amendaño. Presente, Inge, buenas noches. Perfecto. Como les decía, chicos, pues la clase anterior para gestión por competencias, yo ya les subí la guía para que puedan estudiar, ¿ya? Le van ustedes a estudiar hasta los tipos de competencias. Esa temática vamos a hacer hoy día la retroalimentación. Lo que es diseño de perfiles, eso no consta dentro de lo que es la prueba para que tengan. Eso esperamos verlo en la siguiente clase, ¿sí? En los otros contenidos, eso ya hemos revisado y hemos analizado y más bien vamos a hacer esa retroalimentación de la temática del día de hoy, ¿sí? La prueba está programada para las 8 de la noche, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de un tema muy importante que hace referencia a lo que es la parte de gestión por competencias enfocado a lo que son los tipos. Así que permítame compartir pantalla. Creo que el trabajo estaba enfocado a esta temática, si no mal recuerdo. Si ya revisaron el deber que tenían de esta semana. ¿Ya? Ya. Básicamente, como les decía, chicos, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de competencia. Estos tipos de competencia hacen referencia mucho dentro de lo que es la formación de un profesional. Es decir, que nosotros lo podemos agrupar en tres grupos, ¿sí? Las competencias básicas, las competencias genéricas y las competencias específicas. Si ustedes luego ponemos nosotros a investigar, va a existir un sinnúmero de competencias, ¿sí? Dependiendo de lo que son los niveles, los cargos, en fin. Pero para nosotros poder arrancar dentro de este tema, es muy importante conocer los tres tipos de competencia que siempre se van relacionando con lo que es la formación de una persona, ¿sí? Dentro de esto tenemos lo que es la competencia básica, genérica y específica. Cuando hablamos de lo que son las competencias básicas, podemos mencionar que se relaciona directamente con el primer nivel de una competencia, es decir, de la educación básica que se enfoca la parte personal, la parte social y desarrollo personal. Ustedes tal vez tienen recuerdos de su infancia, de la escuela, ¿no es cierto? Donde nosotros ahí tuvimos los primeros contactos, ¿no? Donde hicimos nuestros primeros amigos, donde ya nos comenzamos a relacionar con más niños o niñas, y lo que primero aprendimos, ¿sí? Entonces, les pregunto a ustedes, si hablamos de la escuelita como tal, de los primeros niveles,
¿Qué es lo que se aprende ahí? ¿Qué es lo que aprendemos? A escribir. A Ya, leer. perfecto. Los Escribir, vocales. las vocales, ¿no es Por cierto? hecho, aprendimos lo básico. Ya hablar, ¿no es cierto? A escribir, la ortografía. Y según cómo van avanzando los niveles, vamos adquiriendo más información ya más académica y técnica en las diferentes áreas. ¿Ustedes tal vez recuerdan en los primeros niveles esas relaciones que tenían con más niñitos, primeros amiguitos, lo que jugaban? ¿Qué, por ejemplo, ustedes jugaban ahí? Jugábamos las a sacar La rayuela. la cuerda Ya también. la A rayuela, ponerle la hormigas a la profesora. a eso también, mire, desde niñita ya estaba dentro de esa mentalidad de programación neurolingüística que ya vamos a analizar. Ya, ¿qué otro juego? A ver. El juego de las ollas. Ya el juego de las ollas. ¿Ustedes tal vez jugaban esto de las tapillas? ¿No? Tazos. Jamie. Sí, El tiwi, algo ¿Cómo, así. cómo se llamaba? nosotros le Jamie. decimos Jamie. Ya, ¿no es cierto? También se jugaban los países, ¿no es cierto? Las escondidas. La carta. Pero eso ya en el colegio, bueno, en la escuela, pero ya cuando se Ya estaba más en primer, grandecitos, ¿no es segundo cierto? grado. Pues. Ya, pero También se según cómo juegan iban los quemados. avanzando, ya íbamos, ¿no es cierto? Eso de los quemados, en fin. Pero si nosotros Podemos que sean recordamos más eso, de Rey Manda. ya también, ¿no es cierto? Cuando recordamos eso, trae como esos recuerdos, ¿no? Esos lindos recuerdos de la infancia, cuando decimos, ahí ni siquiera se preocupaban por nada de la vida, no como hoy en día, tantas preocupaciones que se tienen, ¿no es cierto? Ya, y no hay tiempo casi para nada, pero si recordamos a esa etapa de nuestra vida es muy importante. Y nos dice que dentro de eso podemos hablar de las primeras competencias que hemos tenido. Esas competencias donde nosotros hablamos de la parte personal, la parte social y el desarrollo personal. Según como nosotros nos íbamos formando en lo que es el primer nivel de competencia en la escuela, según cómo iban identificando esas características, te iban considerando. No sé si ustedes algún momento participaron de esas declamaciones, de los momentos cívicos o cuando tenían que hacer algún tipo de actividad, ¿no? Entonces ya los iban considerando desde la escuela, ¿no? A veces, y después, posterior, ya en el colegio, cuando los tocaba pasar al frente de todos los estudiantes, hablar de algún tema, etcétera. Entonces, como que ya poco a poco te iban considerando relacionada con esas competencias que tú tenías. Y es bonito un poco recordar, y por eso les decía, todavía recordamos esos juegos sí, infantiles, los juegos tradicionales, hoy en día que ya se ha perdido. Ya ni se habla ya de eso, muy poco. ¿Por qué? Porque solo pasan en los celulares o en las tablas, perdón, en los videojuegos, porque son amantes para los videojuegos. Y de paso, metiendo aquí una cuña, recuerden que ya se vienen las fiestas institucionales y necesito armar un equipo de videojuegos, así los que sean buenos para los videojuegos en línea. Sí, ya los estoy molestando para participar, ¿ya? En las fiestas institucionales, aprovechando esas competencias que tienen, ¿ya? Entonces, está clarísimo las competencias básicas, ¿no es cierto? Relacionados a los primeros años de formación enfocados a lo que es la escuela, ¿sí? Luego tenemos lo que son las competencias genéricas, es decir, que las genéricas es las que nosotros necesitamos para cualquier tipo de trabajo, independientemente del trabajo que tú tengas, necesitamos tener lo que son unas competencias genéricas, ¿sí? Dentro de estas tenemos la inteligencia emocional, ¿sí? Los estados de las emociones, como yo les decía en su momento, la canalización de las emociones,
cómo yo puedo determinar en cualquier momento que me encuentre, es útil en todo tipo de trabajo, ¿sí? En cualquier tipo de trabajo necesitamos este tipo de emociones, ¿no es cierto? Necesito tener un pensamiento creativo, eso también ya es esencial y es necesario que todas las personas tengamos un pensamiento creativo, por eso dice competencia genérica, ¿sí? La creatividad tiene que estar ahí. ¿Cómo yo hago las cosas? De manera diferente, ya no lo tradicional. Alguien me decía en su momento, ¿recuerdan ustedes, chicos, que, y más bien les pregunto, ¿ustedes consideran que la rutina puede terminar en el aburrimiento? Ya, ¿no es cierto? Y eso es verdad, y eso se comprueba en la vida personal, en la vida profesional, hasta en la parte amorosa también. Me han contado. Si están en la rutina, van y ya nos cambian por alguien más y están que buscan otras personas que no estén en esa parte de lo mismo y lo mismo. Así pasa también en la vida real, ¿sí? Hoy en día que queremos personas creativas, que vean el mundo diferente, de una nueva perspectiva. Obviamente que tenemos que realizar la actividad, por supuesto, pero siéndolo y plasmándolo de manera diferente. Por eso hablamos de pensamiento creativo, ¿sí? Y van aquí a diferenciar de las básicas. ¿Cuál es la diferencia con las básicas? Que las básicas hacen referencia, valga la redundancia, a lo que nosotros aprendemos desde el inicio, a leer, a escribir, ¿no es cierto?, a relacionarnos y todo eso. Aquí tú ya no vas a aprender a escribir. Aquí tú no vas a aprender a hablar, porque ya se supone que nosotros estamos en un nivel de formación técnica, que ya no sabemos expresar, ¿no? Que no sabemos comunicar. Lo que yo quiero es que estas competencias genéricas sean para cualquier tipo de trabajo, es decir, todos, cada uno de nosotros, Graciela, Ariana, Dayana, Alexandra, Luis, tenemos que tener estas competencias. ¿Cuáles son? Manejo de emociones. Recuerdan que yo les decía en programación neurolingüística que esto es elemental, saber canalizar esas emociones, ¿sí? Si soy triste, soy enojado, ¿no es cierto? Estoy alegre. También es importante estar alegre, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos exagerar. Tenemos que saber canalizar en el momento oportuno, ¿sí? Y sobre todo, ese pensamiento creativo, creatividad. Yo necesito hoy en día personas que puedan considerar las diferentes actividades de forma diferente. ¿Sí? ¿Está claro con estas competencias genéricas? Perfecto. Y finalmente tenemos lo que son las competencias específicas. ¿Cuáles serían esas competencias específicas? Necesarias en un ámbito profesional o área técnica o área específica, ¿sí? Se dividen en laborales, motivación, conocimiento y habilidad. Es decir, facilito. ¿Cuáles son esas competencias específicas? Pues las relacionadas con tu área. Ejemplo, las competencias de un militar no van a ser las mismas de un personal de salud, ¿no es cierto? Porque la función como tal es diferente. Las competencias de un docente van a ser diferentes a las competencias de un policía. O yo tengo competencias de un policía. Ahí más o menos dice cuando es A decir ver, los deberes. ¿Te parece un policía? parece Pero me parezco militar. por guapo o qué. No es Sí, por cierto, puedo No, tener esa no, por eso no. Ah, ya, me digo feo. Muchas gracias entonces por lo que me toca. ¿Ya? Entonces, clarísimo. Tenemos 3 tipos de competencias. En base a eso era su deber. Entonces está facilito, ¿no es cierto? Competencias básicas relacionadas con los primeros niveles de formación, que básicamente es cómo escribir, cuando yo comencé a leer, ¿no es cierto? Cuando comencé a comunicar.
cuando me relacioné ya con las primeras personas, que en este caso eran amiguitos, ¿no es cierto? También hablamos de la parte personal, etc. Luego tenemos competencias genéricas, ¿sí? Que son para todas las personas, que hoy en día que yo necesito, más la parte emocional, ¿sí? Y finalmente tenemos la parte de competencias, ¿cuáles? Específicas relacionadas con nuestra área de formación, ¿sí? ¿Preguntas? ¿O está facilito? Ya, hasta ahí va a ser la evaluación. ¿Quieren adelantar la evaluación o nos esperamos hasta las 8? Adelantemos. Adelantemos, por Ya, que tienen algo que hacer. Y entonces vamos, voy a habilitar la evaluación, pero necesito que ya comencemos a compartir la pantalla y toda la parte ya técnica, sí que sabemos trabajar ya.